Mi nombre es Leonor Montesinos, aunque todos me llaman Leo. Tengo 68 años, soy una directora de colegio jubilada de Sevilla, en Andalucía, y hace 18 meses me quedé viuda. Pensé que perder a mi marido, Javier, sería lo más difícil que jamás enfrentaría. Pero estaba equivocada, porque lo que vino después de su muerte fue algo que nunca imaginé. Descubrir que el hombre con el que compartí 45 años había construido silenciosamente una fortuna valorada en 53 millones de euros. Cuando Javier falleció, el mundo se silenció. El zumbido de la nevera en nuestra cocina de Triana, el viejo reloj de Cuco en la pared del salón, todo parecía gritar en el vacío porque su risa profunda, esa risa que siempre olía a tabaco de liar y a café solo, se había ido. Durante semanas no pude armarme de valor para abrir la puerta de su despacho. Era su santuario, un pequeño cuarto al fondo del pasillo que siempre olía a cedro, a papel antiguo y a sus planos de arquitectura. Javier se había pasado décadas dirigiendo un negocio de construcción y restauración llamado Construcciones Soleras. Siempre me enorgullecí de su trabajo. Lo veía salir antes del amanecer, con las manos ya curtidas por el trabajo, para ir a supervisar la restauración de viejas haciendas andaluzas o levantar edificios modernos que respetaban el alma antigua de la ciudad. Y aunque siempre supe que era bueno, muy bueno en lo que hacía, y que vivíamos cómodamente, sin lujos, pero sin estrecheces, no tenía ni la más remota idea de cuán increíblemente exitoso se había vuelto. El descubrimiento llegó exactamente 2 meses después de su funeral. Fue un martes gris. Recuerdo que lloviznaba sobre el Guadalquivir. Me reuní con su abogada de toda la vida, Gracia Bernal, una mujer menuda pero con una presencia de acero, en su despacho de la calle Sierpes. Gracia me ofreció un café, y luego deslizó una pila considerable de documentos sobre el escritorio de caoba pulida, con ojos amables pero serios. Javier quería que tuvieras el control total del patrimonio. Leonor, dijo con su voz pausada. Él confiaba plenamente en tu juicio. Me hizo prometer que te lo explicaría todo con calma. Comenzó a detallar el contenido. Te dejó los activos de la empresa, las cuentas de inversión, que son sustanciales, y varias propiedades repartidas por Andalucía y Extremadura. Hay una finca de olivos en Jaén, un par de apartamentos turísticos en Málaga. Y por supuesto, vuestra casa en Triana está más que pagada. Yo asentía, algo abrumada por el papeleo. Entonces, Gracia se ajustó las gafas. La valoración total de todos los activos, Leonor, después de impuestos, es de aproximadamente 53 millones de euros. Por un larguísimo momento, el aire abandonó mis pulmones. Agarré con fuerza los reposabrazos de la silla de cuero. El zumbido en mis oídos era más fuerte que el reloj del despacho. Eso debe ser un error, Gracia, susurré. Usted quiere decir 5 millones, quizás, o 500.000. 53. Es imposible. Javier no era. Nosotros no éramos ese tipo de gente. Gracia me ofreció una sonrisa suave, casi melancólica. Era humilde, señora Montesinos, extremadamente humilde. Pero también era un genio financiero. Invirtió las ganancias de Soleras durante 40 años. Compró terrenos que nadie quería y que ahora valen oro. Fue brillante. Y muy discreto. Fui a casa ese día temblando, caminando como en una nube. No era codicia ni emoción. Era una confusión profunda, casi un vértigo. Había pasado 45 años junto a ese hombre. Habíamos compartido una vida tan sencilla que rayaba en lo austero. Nuestro viejo Seat Ibiza, nuestras vacaciones en un apartamento alquilado en Matalascañas, la ropa que comprábamos en las rebajas. Nunca ostentamos nada. Javier siempre decía, y lo oía como si estuviera a mi lado: el dinero es solo una herramienta, Leo. Es como un martillo, sirve para construir, no para alardear. Si lo ondeas, solo atraerás al tipo de atención equivocado, a los que solo ven el martillo y no lo que puedes construir con él. Esa noche, por fin, abrí la puerta de su estudio. El olor a cedro y a sus cigarros me golpeó. Me senté en su silla de despacho gastada. En la pared colgaba nuestra foto de boda,
Yo con un vestido de encaje que había cosido mi madre. Él con un traje alquilado que le quedaba 2 tallas grande. Tenía esa misma sonrisa torcida y esos ojos brillantes de los que me enamoré el día que nos conocimos en la feria de abril, hacía casi medio siglo. Miré su foto y las lágrimas que no había llorado por el dinero, las lloré por el secreto. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué no me lo dijiste? La respuesta no vino del aire, sino de un recuerdo vívido, uno en el que no había pensado en años. Fue justo después de que naciera nuestro hijo Mateo, hace 30 años. Javier estaba trabajando hasta tarde, como siempre. La empresa apenas comenzaba a crecer, y las deudas nos ahogaban. Yo me había quejado de que se estaba esforzando demasiado, que nunca lo veíamos. Él me había rodeado con sus brazos, cansado pero con esos ojos decididos. «Estoy construyendo algo, Leo», me dijo. «Algo que nos sobrevivirá a ambos, pero no quiero que Mateo crezca sintiéndose con derecho a esto. El dinero fácil debilita el carácter. Quiero que él se gane la vida, que luche por sus propias metas, no que simplemente herede las mías». Comprendí. En ese instante, en la soledad de su estudio, lo comprendí todo. No fue un secreto por falta de confianza en mí. Fue un acto de amor para proteger a nuestro hijo. Así que, días después, cuando Gracia me preguntó si quería informar a Mateo, ahora un profesor de literatura en la universidad, sobre la magnitud exacta de la herencia, negué con la cabeza. «Todavía no, Gracia», dije. «Él está lidiando con el duelo. Deja que siga viéndome solo como mamá, viviendo de la pensión de directora y de los ahorros de su padre. El resto puede y debe esperar». No me di cuenta entonces, pero esa decisión, ese pacto de silencio con la memoria de mi marido, pronto se convertiría en el escudo que protegería no solo el dinero, sino la vida entera de mi hijo, su futuro y cada ladrillo que Javier había puesto con tanto esfuerzo. Y mientras cerraba con llave el estudio de Javier esa noche, el eco de sus palabras me siguió por el pasillo como una profecía. Nunca dejes que la riqueza decida en quién confías. Si tan solo hubiera sabido cuán pronto me vería obligada a vivir y a luchar. Según ese consejo. 6 meses después del fallecimiento de Javier, la vida comenzó a recuperar un atisbo de color. Mi hijo Mateo, que había estado sumido en una niebla de dolor silencioso, empezó a sonreír de nuevo. Había sido un periodo terrible para él. Adoraba a su padre, y verlo tan perdido me había roto el corazón. Por eso, cuando una tarde vino a casa con un brillo en los ojos que no le había visto en mucho tiempo, sentí como si la primavera hubiera regresado a nuestras vidas. Me dijo que había conocido a alguien. Su nombre era Sofía Galán. Tenía 29 años, me dijo Mateo, y trabajaba como consultora farmacéutica. Era originaria de Madrid, pero se había mudado a Sevilla hacía 1 año por trabajo. «Es diferente, mamá», me dijo, sus ojos brillando con esa luz intensa que yo conocía tan bien. La misma luz que solía tener su padre al hablar de un nuevo proyecto, de una nueva restauración. «Es increíblemente inteligente, muy ambiciosa, pero también tan atenta, me hace sentir vivo de nuevo. Me hace sentir que puedo respirar». Quería estar feliz por él. Dios sabe que merecía toda la felicidad del mundo después de los largos y vacíos meses que siguieron a la muerte de Javier. Y lo estaba, de verdad que sí, pero había algo en la forma en que Mateo decía su nombre. Esa casi reverencia. La velocidad vertiginosa con la que todo parecía estar sucediendo. Algo en mi instinto de madre, esa vieja alarma interna, hizo que se me retorciera el estómago. La primera vez que conocí a Sofía, una semana después, entró en mi modesto salón en Triana no como una invitada, sino como si fuera dueña del aire a su alrededor. Era alta, con un largo cabello castaño que caía en ondas perfectas, y llevaba unos pendientes de diamantes que captaban la luz de mi lámpara de pie. Eran demasiado grandes para una simple cena de martes. Y tenía una sonrisa amplia y perfecta que, sin embargo, se sentía un toque demasiado ensayada. Trajo una botella de vino de una bodega carísima, una que yo solo había visto en escaparates. Me llamó señora Montesinos, e incluso después de que le dije 2-3 veces, «Por favor, llámame Leonor», ella solo sonrió y dijo, «Oh, pero es por respeto, señora Montesinos. Tu casa es tan pintoresca»,
dijo, recorriendo la habitación con la mirada. Sus ojos se detuvieron en las paredes cubiertas de libros, en las estanterías de obra que Javier había construido, en las fotografías enmarcadas de Mateo cuando era niño. Su tono era dulce, casi azucarado, pero su mirada no era de admiración. Era una mirada asesora. Estaba evaluando, midiendo. Mateo, mi pobre Mateo, con el corazón en un puño, sonreía de orgullo mientras le presentaba las pequeñas cosas que Javier y yo habíamos construido juntos. La historia de nuestra vida modesta. Papá construyó esos armarios él mismo, con sus propias manos, dijo Mateo señalando la estantería. Vi la expresión de Sofía cambiar por una fracción de segundo. El encanto fue reemplazado por una curiosidad aguda, casi depredadora. Ah, ¿sí? Entonces, ¿tu padre era dueño de qué exactamente? Una empresa de construcción, ¿verdad? Preguntó casualmente, sirviéndose ella misma una generosa copa del vino que había traído. Sí, dije yo, eligiendo mis palabras con el mismo cuidado con el que habría caminado sobre cristales rotos. Construcciones soleras. La dirigió durante 40 años. Se jubiló justo antes de... Bueno, antes. 40 años. Vaya, dijo ella, probando el vino. Debe haber sido bastante rentable, ¿no? La construcción en Andalucía ha sido una locura. Su sonrisa era fija, pero sus ojos estaban puestos en mí, esperando. Mateo se rió, completamente ajeno al subtexto. ¿Qué va? Mamá siempre es modesta al respecto. Papá trabajaba muy duro, pero éramos gente sencilla. Nunca fuimos ricos ni nada parecido. Forcé una pequeña sonrisa. Mi corazón latía firme, pero lento, como un tambor de advertencia. Tu padre fue un hombre muy trabajador, Mateo. Y muy prudente. Ella estaba pescando, y ni siquiera se molestaba en esconder el anzuelo. Más tarde esa noche, después de la cena, Sofía se disculpó para usar el baño. Tardó una eternidad. Casi 20 minutos, Mateo y yo estábamos recogiendo los platos, y él no paraba de hablar de lo maravillosa que era. Cuando ella regresó, su lápiz labial parecía recién aplicado, y su perfume, un aroma caro y pesado, parecía más fuerte, como si se hubiera rociado de nuevo. Después de que se fueran, mientras Mateo la acompañaba al coche, subí al segundo piso para cerrar la ventana del dormitorio principal. Encontré la puerta de mi habitación, la que compartía con Javier, la que siempre mantenía cerrada, ligeramente abierta. Me quedé inmóvil en el pasillo. La casa estaba en silencio. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Entré despacio. Nada parecía fuera de lugar. Mi joyero barato sobre la cómoda estaba cerrado. Los cajones parecían cerrados, pero el aire se sentía incorrecto, contaminado. Esa noche, mientras fregaba los platos de la cena, la voz de Javier resonó en mi memoria tan clara como el día. La sonrisa equivocada, Leo. La sonrisa equivocada puede costarte todo lo que has construido. Durante las siguientes semanas, Sofía comenzó a insertarse más y más profundamente en nuestras vidas. Me llamaba casi a diario, con la excusa de conocerme mejor o asegurarse de que no me sentía sola. Pero cada conversación, de una forma u otra, terminaba girando en torno al mismo tema: el dinero, las inversiones, las propiedades. Una tarde, mientras tomábamos un café en mi cocina, ella se rió y dijo: «Debes sentirte tan segura después del fallecimiento de Javier. Es una bendición. No muchas viudas de tu edad pueden permitirse quedarse en sus casas tan cómodamente en estos días. Sevilla se está poniendo carísima». Dejé mi taza de té sobre el plato con un sonido seco. La miré directamente a los ojos. La seguridad no se mide por lo que hay en el banco, Sofía. Se mide por la gente en la que puedes confiar. Su sonrisa perfecta se congeló. Solo fue un latido, un parpadeo. Pero lo vi. Antes de que recuperara la compostura y cambiara hábilmente de tema para hablar del clima, esa misma noche, llamé a mi vieja amiga Marisa, que nos conocía a Javier y a mí desde hacía más de 40 años. Habíamos sido maestras juntas. «Marisa, algo en esa mujer me inquieta profundamente», le confesé, paseando por el salón. Marisa, que nunca se andaba con rodeos, no dudó ni un segundo. «Leonor,
Tú siempre has tenido un instinto impecable. Si esa muchacha está preguntando por dinero tan pronto, y con Mateo aún de luto, te digo yo que no es amor lo que está persiguiendo. Es un estilo de vida. Un puto cajero automático. Mantén tu fortuna, sea grande o pequeña, bien guardada. Cierra la boca y abre los ojos. Prometí que lo haría. Pero en el fondo de mi corazón, un temor silencioso y frío ya había echado raíces profundas. Porque algo me decía que Sofía Galán no era el tipo de tormenta que pasa de largo y se disipa. Era del tipo que espera, paciente, sonriendo bajo el sol, hasta el momento exacto en que puede descargar y arrasar con todo. 3 meses después de esa primera cena incómoda, solo 3 meses, mi hijo Mateo estaba en mi cocina un domingo por la tarde. Estaba radiante, sonriendo como un niño pequeño en la mañana de Reyes. «Mamá», dijo, con la voz llena de una emoción que casi me hizo llorar de alivio. Pero entonces tomó la mano de Sofía, que estaba a su lado, y la levantó para que yo la viera. «Estamos comprometidos». El diamante en su dedo captó la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana de la cocina. Era enorme. No era una piedra discreta, era una declaración. Brillaba como una cuchilla afilada. Me costó cada gramo de compostura que me quedaba, cada lección de autocontrol de mis 40 años como directora, forzar una sonrisa. Eso es, maravilloso, cariño. ¡Qué rápido! ¿Cuándo pasó esto? Anoche, respondió Sofía por él, su voz goteando triunfo. Nunca dejaba que Mateo terminara una frase, si ella podía hacerlo. Mateo me lo propuso después de nuestro fin de semana en Ronda. Fue perfecto. Estábamos en el parador, mirando el Tajo, la puesta de sol, las rocas. Simplemente se sintió como si estuviera destinado a ser. Esas palabras deberían haber sonado románticas, pero en su boca, con esa sonrisa de satisfacción, se sintieron como un veredicto, como el cierre de un trato. Solo habían estado saliendo durante 4 meses. Pensé en Javier. Pensé en lo cauteloso que había sido con todo. Él y yo habíamos salido durante 3 años antes de que me pidiera matrimonio, y lo hizo con un anillo sencillo que había comprado con su primer sueldo de aparejador. Javier solía decir: «El amor es rápido, Leo, pero el matrimonio es un edificio. Necesita cimientos sólidos, y los cimientos llevan tiempo». Quise citarlo en ese mismo momento. Quise agarrar a Mateo por los hombros y decirle que frenara, que mirara bien. Pero él parecía tan feliz, tan rescatado de su dolor, que no pude. No me atrevía a apagar esa luz. Aún así, mientras lavaba los platos esa noche después de que se fueran, noté que mis manos temblaban sin control. Durante las siguientes semanas, las cosas comenzaron a cambiar a una velocidad alarmante. Mateo, mi hijo práctico, el profesor de literatura, que solía conducir un viejo Renault Clio con cinta adhesiva en el parachoques y que se enorgullecía de sus libros de segunda mano, apareció una tarde en un flamante Audi A5 plateado. Cuando levanté una ceja, él sonrió tímidamente, casi avergonzado. Fue Sofía. Me convenció de darme un capricho. Dice que he trabajado lo suficiente como para aparentarlo. Que un profesor universitario no puede ir en ese trasto. Aparentar, repetí yo en voz baja. Tu padre nunca se preocupó por aparentar, Mateo. Lo sé, mamá, pero los tiempos cambian. Y Sofía dice que la imagen es importante para su círculo. Se defendió él, y esa fue la primera vez que sentí la influencia de ella como una cuña entre nosotros. De repente, Mateo estaba cenando en restaurantes con estrellas Michelin en la Alameda, lugares de los que yo solo leía en los periódicos. Vestía camisas hechas a medida y hablaba con una fluidez que no le pertenecía sobre fondos de inversión y nuevas oportunidades inmobiliarias que los amigos de Sofía le habían mencionado. Cada vez que hablábamos, podía sentir la red de ella apretándose, aislándolo de su vida anterior, de nuestros valores. Cuando los invité a la tradicional cena de domingo, Sofía llegó cargando un ramo de rosas y lirios exóticos que probablemente costó más que mi compra de la semana. Pensé que esto alegraría un poco el lugar, dijo dulcemente. Pero su mirada se posó en mi modesto comedor, en mis muebles de madera oscura,
como si estuviera catalogando cada artículo para una venta de garaje. Durante la cena, ella, como siempre, dirigió la conversación hacia las finanzas. Lo hacía con una habilidad de cirujano, suavemente, de forma aparentemente inocente, pero con una precisión letal. Javier debe haberlo hecho increíblemente bien con construcciones soleras, dijo, cortando su filete. Mateo me dijo que se jubiló temprano. Eso es increíble en España, la mayoría tiene que trabajar hasta los 67. Era un buen hombre, dije simplemente. Tensa. Y muy inteligente con el dinero. Sabía ahorrar. Entonces, debes tener un fondo de jubilación muy cómodo, presionó ella, con una sonrisa brillante. Mateo se rió entre dientes, nervioso. Cariño, no hablemos de eso. Es de mala educación. Oh, no seas anticuado, lo descartó ella con un gesto. Luego se volvió hacia mí. Sofía es una planificadora, intervino Mateo, tratando de suavizarlo. Ella piensa que yo debería, ya sabes, encargarme de gestionar las cuentas de mamá cuando nos casemos. Para protegerla, Sofía también se rió, pero no había ni rastro de humor en sus ojos fríos. Exacto. ¿Sabes lo fácil que es aprovecharse de la gente mayor hoy en día, Leonor? Con las estafas telefónicas y todo eso. Yo simplemente me siento mejor, sabiendo que todo el patrimonio familiar está seguro y bien gestionado. Patrimonio familiar. La palabra resonó en el aire. Algo dentro de mí se heló. Dejé el tenedor sobre el plato. Aprecio mucho tu preocupación, Sofía, dije, mi voz tranquila pero cortante. Pero tu preocupación está completamente fuera de lugar. Mis finanzas están, y siempre han estado, perfectamente seguras. Por un momento, solo un momento, sus ojos se endurecieron como el acero. La máscara de la novia dulce y preocupada se deslizó, revelando la fría calculadora que había debajo. Luego, tan rápido como vino, la máscara volvió a su lugar. Más tarde esa noche, mientras se preparaban para irse, Mateo me abrazó en la puerta. Parecía agotado. Sofía está hablando de una boda en primavera, mamá, dijo en voz baja, mientras ella revisaba su teléfono en el coche. Quiere que sea pronto. En menos de 2 meses. Dice que no tiene sentido esperar. Una boda en primavera, repetí. En menos de 2 meses. Después de que el Audi plateado desapareciera por la calle, me senté en la oscuridad de mi salón, mirando la foto enmarcada de Javier sobre la chimenea. Siempre dijiste que el tiempo revela la verdad de las personas, le susurré a la foto. Pero esta mujer no está dando tiempo. Está corriendo. Y solo espero, Dios mío, que la verdad salga a la luz antes de que destruya por completo a nuestro hijo. Pero el tiempo, estaba a punto de aprender, no revelaría la verdad lo suficientemente rápido, porque Sofía Galán se movía mucho más rápido de lo que ninguno de nosotros podía imaginar. Estaba jugando una partida de ajedrez mientras nosotros aún estábamos colocando las piezas. El día que Mateo me dijo el lugar que Sofía había elegido para la boda, casi se me cae la taza de té de las manos. «La hacienda de San Rafael», dijo orgulloso, mostrándome fotos en su móvil. «Es una finca increíble cerca de Jerez. Sofía siempre soñó con casarse en un lugar así, entre viñedos y caballos. Es el lugar perfecto». La hacienda de San Rafael no era un lugar perfecto. Era uno de los lugares más lujosos y exclusivos de toda Andalucía. Era donde se casaban los futbolistas famosos y la alta sociedad. Una boda de fin de semana allí costaba más que el salario anual de mi hijo como profesor. «Cariño», dije, tratando de mantener mi voz suave y razonable. «Eso suena absolutamente hermoso, pero ¿estás seguro de que está dentro de vuestro presupuesto? Es conocido por ser astronómicamente caro». Sofía, que estaba sentada frente a la mesa de mi cocina, revisando catálogos de flores, sonrió sin levantar la vista. Su mano, con ese diamante enorme, apretó la de Mateo sobre la mesa. «Vale cada céntimo, Leonor. Una celebración única en la vida debe parecerlo. No vamos a escatimar en el día más importante de nuestras vidas». No fue lo que dijo lo que me heló la sangre. Fue cómo lo dijo, con la frialdad de quien cierra una transacción comercial. No hablaba de un matrimonio, hablaba de una inversión, de una demostración de estatus. Cuando comenzó la planificación de la boda,
Ella manejó cada detalle con la precisión de un general militar. La lista de invitados, que Mateo me había asegurado que sería pequeña, solo familia y amigos cercanos, creció de 30 a 150 personas en menos de 2 semanas. Contactos de trabajo de Madrid, amigos de la familia de ella que yo nunca había visto. Encargó invitaciones de diseño impresas en papel grueso con letras doradas. Exigió orquídeas importadas de Tailandia para los centros de mesa. Contrató a un fotógrafo de bodas de celebridades que volaba desde Barcelona y cuyo caché, supe después, era de 10.000 euros. Cuando vino a mi casa una tarde de abril, sola, con una hoja de cálculo impresa, apenas podía creer el total que vi al final de la página, justo por debajo de 85.000 euros, dijo despreocupadamente, como si hablara del precio de la compra semanal. Deslizó los papeles sobre la mesa de mi cocina. Hemos conseguido algunos descuentos. Esperábamos que pudieras contribuir significativamente. Después de todo, es tu único hijo. Eres familia. Estudié su rostro. Calmada, confiada, expectante. Sus ojos no pedían, exigían. Tomé la hoja de cálculo y la doblé lentamente. Sofía, Javier y yo ahorramos toda nuestra vida. Pero esta cifra es exorbitante. Ella suspiró, un sonido de impaciencia apenas disimulado. Leonor, este es el estándar. Es lo que se espera de una familia como la vuestra. ¿Una familia como la nuestra?, pregunté fríamente. Ya sabes. Con un negocio exitoso, Mateo me dijo que Construcciones Soleras era muy respetada. Respiré hondo. Puedo dar 25.000 euros, dije, eligiendo las palabras con cuidado. Es una suma muy generosa. Es lo que Javier y yo habíamos guardado para la boda de Mateo. Debería ayudar con lo que es más importante, el banquete y un buen comienzo para vosotros. Su sonrisa perfecta se desvaneció. No vaciló, se evaporó. Solo 25.000, dijo, su voz perdiendo toda su dulzura. De verdad, en ese momento, Mateo entró en la cocina. Todo bien. Sofía se volvió hacia él, sus ojos brillando de ira. Tu madre cree que nuestra boda vale 25.000 euros. Cariño. Mateo se removió, incómodo, mirándome con súplica. Mamá. Sé que papá te dejó cómoda. Y esta es nuestra única boda. Es importante para Sofía. 25.000 euros es una fortuna, Mateo, dije, mi voz firme. Tu padre creía en vivir dentro de las posibilidades de uno. Es una cantidad increíblemente generosa, y confío en que la usaréis sabiamente para lo esencial. Sofía se levantó bruscamente. Lo esencial no es mi estilo, Leonor. Recogió sus papeles. No me dio las gracias. Encontraremos la manera de cubrir el resto, no te preocupes. Pero yo sí me preocupé. Vi el cálculo frío y furioso en sus ojos. La máscara se había deslizado por un segundo completo, lo suficiente para confirmar lo que había temido desde el principio. Yo era un obstáculo que ella ahora estaba decidida a superar. 2 semanas después, me envió un mensaje de texto. Frío y corto. Encontramos formas de cubrir el resto. Todo solucionado. No podemos esperar a verte en la cena de ensayo. El signo de exclamación al final parecía más una advertencia que una muestra de emoción. El día de la boda llegó bajo un cielo azul brillante de mayo que casi se burlaba de mi ansiedad. La hacienda de San Rafael había sido transformada en algo salido de una revista de lujo. Era obsceno. Candelabros de cristal colgaban de los olivos centenarios, mesas cubiertas de manteles de lino blanco, sillas doradas y miles de rosas blancas y orquídeas. La cristalería con borde dorado brillaba bajo el sol de la tarde. Era impresionante, sí, y completamente hueco. Cuando vi a mi hijo de pie junto al arco floral, se veía increíblemente guapo con su chaqué, pero había una tensión nerviosa alrededor de su sonrisa, un parpadeo de duda en sus ojos que no pertenecía al rostro de un novio feliz. Parecía un rehén. Sofía, por otro lado, estaba radiante. Su vestido, que seguramente costó decenas de miles de euros, era una obra maestra de encaje y seda. Pero no miró a Mateo mientras caminaba por el largo pasillo de pétalos blancos. Miró a los invitados, miró a las cámaras del fotógrafo y del videógrafo.
Miró la atención. Durante sus votos, que ella misma había escrito, su voz tembló solo una vez, cuando dijo: «Y prometo que juntos construiremos la vida que merecemos». Más tarde, durante la recepción, bajo una carpa iluminada con miles de lucecitas, su brindis hizo que se me revolviera el estómago. Levantó su copa de champán caro. «Soy tan bendecida», dijo, su voz resonando gracias al micrófono, «de unirme a una familia con tanta fuerza, tanto amor y tanta estabilidad». Sus ojos se encontraron con los míos en esa última palabra. Especialmente estabilidad financiera. Los invitados rieron cortésmente. Pero capté la rápida mirada de mi hijo hacia mí. Avergonzado. Incómodo. Después de la cena, no pude soportarlo más. Necesitaba aire. Me deslicé fuera de la carpa hacia la terraza. Las montañas de Jerez se cernían oscuras contra el atardecer, testigos silenciosos del espectáculo brillante y ruidoso de abajo. Desde la puerta abierta detrás de mí, en un momento de calma entre canciones, oí la voz de la que creo era su madrina de honor. «¿Estás segura de que cederá?», parece una vieja bruja tacaña. La voz de Sofía, baja pero aguda como un cuchillo, respondió: «Oh, cederá. Tiene que hacerlo. En cuanto volvamos de las Maldivas, haré que Carlos redacte los papeles de la transferencia. La haré entrar en razón. Mateo hará lo que yo diga». Me congelé. Mi pulso tronaba en mis oídos tan fuerte que tapaba la música. ¿Hacerme entrar en razón? Papeles de transferencia. Me di la vuelta lentamente y miré hacia el salón iluminado. Vi a Sofía riendo, el centro de atención, la novia perfecta rodeada de sus admiradores. En ese instante, la última pieza del rompecabezas encajó. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. La boda no era una celebración, era una transacción, una adquisición corporativa. Y yo no era la madre del novio, yo era el activo a liquidar. Era la firma final que ella necesitaba para cerrar el trato, y acababa de firmar, sin saberlo, la sentencia de guerra. 5 días después de la boda. Se suponía que estaban en una luna de miel de lujo en las Maldivas. Yo estaba en mi jardín, intentando encontrar algo de normalidad, podando los rosales que Javier y yo habíamos plantado juntos en nuestro 10º aniversario. El aire de la mañana en Sevilla olía a tierra húmeda y a azahar. Por primera vez en semanas, mientras mis manos trabajaban la tierra, sentí un momento de calma, hasta que oí el inconfundible crujir de neumáticos caros sobre la grava del camino de entrada. Mi corazón dio un vuelco. Un elegante Mercedes-Benz negro, de esos que cuestan más que mi casa, se detuvo junto a mi viejo Volvo. De la puerta del pasajero salió Sofía. No llevaba ropa de viaje. Llevaba un traje de chaqueta blanco impecable, de diseñador, gafas de sol de gran tamaño que ocultaban sus ojos, y el tipo de sonrisa condescendiente que nunca, jamás, llega a los ojos. Del lado del conductor emergió un hombre que yo no conocía, de unos 40 años, con un impecable traje gris marengo, un maletín de cuero caro y el aire de quien cobra por minutos. Supe al instante que esto no era una visita social. «Señora Montesinos», dijo Sofía suavemente, con una confianza gélida, mientras se acercaba. Se quitó las gafas lentamente. «¿Qué jardín tan rústico tienes?». Hizo una pausa. «Este es Carlos Hurtado. Es nuestro asesor financiero familiar. Nos gustaría un momento de su tiempo». Nuestro. Familia. Habían pasado menos de una semana casados, y de repente, todo era nuestro. «No estabais en las Maldivas», dije, mi voz plana. «Cambiamos de planes. Había asuntos más urgentes que atender», respondió ella. Me limpié las manos sucias de tierra en mi delantal de jardinería. «Por supuesto», dije uniformemente. «Entremos». Dentro de mi sala de estar, la luz del sol caía sobre el viejo sillón de cuero de Javier, el que yo usaba cuando necesitaba sentir su fuerza. Me aseguré de sentarme yo en él. Carlos Hurtado no se sentó. Dejó su maletín sobre mi mesa de centro de madera, la que Javier había restaurado, y la abrió con un clic practicado y ruidoso. Sacó una carpeta. «Señora Montesinos», comenzó. Su tono era una mezcla nauseabunda de cortesía y condescendencia. «Vayamos al grano, si le parece.
Entendemos que tras el lamentable fallecimiento de su esposo, usted se convirtió en la única heredera de un patrimonio considerable. Según nuestros cálculos, basados en los registros de la empresa y las propiedades, asciende a aproximadamente 53 millones de euros, si no me equivoco. El número, dicho en voz alta en mi salón por este extraño, me golpeó como un golpe físico. Esa cifra no era pública. Solo Gracia Bernal, mi abogada, y Tomás, mi asesor de confianza, sabían la cantidad exacta. ¿Y cómo exactamente nuestros cálculos llegaron a esa información?, pregunté, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos. Sofía, que se había sentado en el sofá como una reina en su trono, cruzó las piernas, perfectamente compuesta. Mateo, mi marido, encontró algunos de los viejos documentos contables de su padre mientras ordenaba unas cajas de almacenamiento antes de la boda. Se quedó francamente conmocionado al ver cuánto valía realmente su familia. Fue muy deshonesto por tu parte ocultárselo. Naturalmente, continuó ella. Comenzamos a discutir el futuro, las inversiones que debemos hacer, las propiedades que debemos adquirir y la importancia de gestionar la riqueza generacional. Mateo está de acuerdo en que es hora de un enfoque más profesional. Sonreí, una sonrisa fina y sin alegría. Ya veo. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Es mi herencia. Carlos Hurtado se aclaró la garganta, como si yo fuera una estudiante lenta. Dada su edad, señora Montesinos, y la naturaleza compleja del patrimonio, creemos que sería prudente, y francamente justo, comenzar a transferir una porción significativa de esos activos a su hijo, el único heredero de sangre, y por supuesto, a su nueva esposa. Abrió la carpeta. Hemos preparado una propuesta. Una cifra de 10 millones de euros parece un comienzo razonable para establecer su cartera de inversiones, junto con una modesta asignación mensual de 30.000 euros para sostener su estilo de vida y sus obligaciones sociales. La audacia, la pura y absoluta audacia de esos dos, sentados en mi casa, la casa de Javier, me dejó sin aliento. Me recliné en el sillón de Javier. ¿Y si me niego? La voz de Sofía se agudizó, perdiendo todo rastro de falsa cortesía. Se inclinó hacia adelante. Entonces, Leonor, tendremos que considerar otras vías legales mucho menos agradables. Carlos intervino. Su voz ahora era de puro hielo. Carlos me ha informado que el testamento de Javier podría ser impugnado. Podríamos argumentar que él no estaba en su sano juicio, o que sufría de algún deterioro no diagnosticado, o... Aquí hizo una pausa para dar efecto. Si el tribunal la considera a usted, dada su edad y su obvia falta de experiencia financiera, no apta para gestionar un patrimonio de esta magnitud, los activos podrían ser reasignados a Mateo como el heredero legítimo y natural. Me quedé mirándolos, a la mujer que había prometido amar a mi hijo en la salud y en la enfermedad, al buitre que había traído con ella. «Me estáis amenazando», dije en voz baja, cada palabra clara como el cristal. En mi propia casa, la sonrisa de Sofía desapareció por completo. Su rostro se endureció, mostrando la crueldad que había vislumbrado. Estoy protegiendo lo que es nuestro, lo que me pertenece por matrimonio. Me levanté lentamente. Cada centímetro de mi cuerpo de 68 años temblaba, no de miedo, sino de una furia tan fría y profunda que me sorprendió a mí misma. Habéis dejado vuestras intenciones perfectamente claras. Esta conversación ha terminado, fuera de mi casa. Mientras los acompañaba a la puerta, Sofía se detuvo en el umbral. Se volvió, sus ojos oscuros llenos de veneno. Su tono era venenosamente dulce. Puedes elegir, Leonor. Puedes compartir lo que es legítimamente propiedad de la familia ahora, de forma civilizada, o puedes perder a tu hijo para siempre. Porque te juro que si nos obligas a luchar, Mateo nunca te lo perdonará. La elección es tuya. Cuando la puerta se cerró tras ellos y el Mercedes negro desapareció, mis rodillas finalmente cedieron. Me derrumbé en el sillón de Javier, el que todavía olía débilmente a él, y dejé que la rabia, el dolor y el miedo me recorrieran. Esto ya no se trataba de codicia. Era la guerra. Era una batalla por el alma de mi hijo
y por el legado de mi marido. Cogí mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Gracia, dije, cuando mi abogada contestó. Mi voz se rompió. Gracia, necesito ayuda. Necesito ayuda ahora mismo. Mi nuera acaba de amenazar con quitarme todo lo que Javier construyó. Y con quitarme a Mateo. El tono de Gracia fue firme como una roca. No entres en pánico, Leonor. Escúchame. No tienen ningún derecho legal sobre la herencia de Javier. 0. Pero son peligrosos. Documenta todo. Ahora mismo. Escríbelo todo. Palabra por palabra. Instala cámaras de seguridad si puedes. Y lo más importante, no hables con ellos. No contestes al teléfono. No respondas a ningún mensaje hasta que tengamos un plan sólido. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la vieja casa hacía que mi corazón se acelerara. La imagen de la sonrisa engreída de Sofía no abandonaba mi mente, pero debajo del miedo, algo más, algo que había heredado de Javier, comenzó a agitarse. Una determinación tranquila y fría como el acero. Si ella quería una guerra, acababa de elegir a la mujer equivocada para luchar. Acababa de despertar a la directora del colegio. La mañana después de la visita de Sofía y su tiburón trajeado, ni siquiera había terminado mi primera taza de café, que bebía con manos temblorosas, cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco tan violento que derramé café sobre la mesa. Me quedé paralizada. Esperaba ver ese Mercedes negro de nuevo, esta vez quizás con papeles legales. Avancé con cautela hacia la puerta, pero cuando miré por la mirilla, no era Sofía. Era Mateo. Solo. No se parecía en nada al novio alegre que había visto en la boda hacía menos de una semana, ni al hombre feliz que había anunciado su compromiso. Tenía los ojos inyectados en sangre, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella, y una barba de 2 días. Su voz, cuando me llamó por el telefonillo, se quebró. «Mamá, por favor, ¿puedo entrar?» Abrí la puerta de golpe y lo atraje hacia mí en un abrazo. Su cuerpo, normalmente fuerte, temblaba contra el mío como el de un niño asustado. «Mateo, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? Se supone que deberíais estar en las Maldivas», dije, llevándolo a la cocina. Se hundió en una silla, la misma en la que se había sentado Sofía para amenazarme. Se pasó las manos por el pelo, agitado. Sofía dijo que tenía una emergencia de trabajo. Una conferencia urgente en Madrid. Volamos de vuelta ayer. Pero se fue esta mañana. Y estaba tan fría, tan distante. Me dijo que tenía que arreglar unos asuntos familiares tuyos. Me miró, sus ojos llenos de una confusión dolorosa. «Mamá, algo va muy mal. Discutimos en el avión. Estaba obsesionada con los papeles de papá. Me senté frente a él. Mi corazón se rompía por él, pero también se endurecía con resolución. Algo ha ido mal desde el principio, cariño», dije suavemente, «y tenemos que hablar de ello, ahora mismo». Él frunció el ceño, confundido, mientras le ponía una taza de café solo, bien cargado, frente a él. Entonces, con la voz más tranquila que pude encontrar, le conté todo. Le conté la visita del día anterior, el Mercedes negro, el hombre llamado Carlos Hurtado, y la exigencia explícita de Sofía. 10 millones de euros y 30.000 al mes. Al principio, Mateo solo me miraba fijamente. La incredulidad luchaba contra el miedo en su rostro. «No», susurró. «No, ella no haría eso. Mamá, ella es ambiciosa, pero no es malvada. Debiste haberla entendido mal». «No la entendí mal, Mateo», dije en voz baja, pero firme. «Me amenazó con impugnar el testamento de tu padre. Dijo que si me negaba a pagar, te perdería para siempre. Me dijo que me haría elegir entre el dinero y tú». Las manos de Mateo fueron a sus sienes, apretando con fuerza. «Oh, Dios mío», su voz se quebró. «Oh, Dios mío. Mamá, sabía que algo andaba mal. Soy un idiota». Me incliné hacia adelante, mi mano cubriendo la suya sobre la mesa. «¿Qué quieres decir, Mateo? ¿Qué sabes?» Respiró hondo, las lágrimas brotando de sus ojos cansados. 2 días. Solo 2 días en la luna de miel.
Me desperté en mitad de la noche. La luz de mi portátil estaba encendida. Ella estaba allí, revisando mis archivos, la carpeta que llamé Cosas de papá, donde guardaba copias de todo, los registros de la empresa, las declaraciones de impuestos antiguas, las escrituras. Cuando le pregunté qué demonios estaba haciendo a las 3 de la mañana, continuó Mateo, su voz ahogada por la vergüenza, se puso furiosa. Dijo que solo quería entender las finanzas familiares, que yo era un niño de mamá ingenuo, que no tenía ni idea de lo que nos pertenecía. La dejé pasar, susurró. Le creí. Pero más tarde, ayer en el aeropuerto, la oí hablar por teléfono con alguien. Creía que yo no la oía. Estaba diciendo algo sobre activos ocultos y acciones no reclamadas, y que la vieja bruja no soltará el dinero fácilmente. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No estaba hablando con un compañero de trabajo, Mateo, dije. Estaba hablando con ese hombre, Carlos. Estaban planeando cómo venir a por la herencia. El rostro de Mateo palideció hasta adquirir un tono grisáceo. Metió la mano en el bolsillo, sacó su propio teléfono y comenzó a desplazarse con dedos temblorosos. «Mamá», dijo, su voz apenas un hilo. Tú tienes que ver esto». Lo vi en su teléfono mientras se duchaba esta mañana. Le hice fotos a la pantalla. Me pasó el teléfono. En la pantalla había mensajes de texto entre Sofía y alguien llamada Carla. El primer mensaje. Conseguí que me lo pidiera. Es más fácil de manipular de lo que pensaba. Boda el mes que viene. La suegra sigue haciéndose la pobre, pero sabemos la verdad. Otro. El vestido costará 20.000. No importa. Lo pagará la herencia pronto. Otro. Presionaré por el dinero de la casa justo después de la luna de miel. Hay que atacar mientras la conexión emocional esté alta. Carlos preparará los papeles, y el peor de todos, el que hizo que Mateo soltara un sollozo. Él no se entera de nada. Está ciego de amor. Una vez que estemos legalmente casados, la mitad de todo lo que él herede es nuestro por defecto. La fortuna familiar son 53 millones. Confirmado. Los vi en sus propios documentos. Mis manos temblaron mientras leía cada palabra. 53 millones. Ella sabía la cantidad exacta. Susurré, horrorizada. Mateo asintió, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Debió haber encontrado las copias de los archivos de papá que guardaba en mi correo electrónico. Ni siquiera lo pensé. Estaban en la carpeta que le mostré. Puse mi mano sobre la suya, apretando con fuerza. Esto no es tu culpa, cariño. No eres un idiota. Eres un hombre bueno y confiado. Ella es una depredadora. Ha estado planeando esto desde el primer día que te conoció. Presionó las palmas de sus manos contra su rostro. Estaba tan ciego, mamá. Dios. Estaba tan ciego. Pensé que me amaba. Pensé que... Y yo la defendí. La defendí cuando intentaste advertirme sobre el dinero. No hay vergüenza en amar, Mateo, dije suavemente, mi propia voz quebrada. La única vergüenza es para aquellos que usan el amor como un arma. Mateo levantó la vista. El desamor en sus ojos fue reemplazado lentamente por una furia fría que reflejaba la mía. La mandíbula se le tensó. Era la viva imagen de su padre. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Respiré hondo, sintiendo la fuerza regresar a mi cuerpo. Ahora, luchamos. Luchamos con inteligencia. Gracia ya está en ello. Me dijo anoche que tenemos pruebas suficientes para demostrar fraude y coacción. Pero tendrás que ser fuerte, Mateo, muy fuerte. Ella no va a soltar a su presa fácilmente. Él asintió lentamente, la determinación reemplazando por completo el dolor. Entonces, que lo intente. Que intente llevarse un solo céntimo. Se puso de pie y miró por la ventana hacia el jardín. No va a destruir lo que papá construyó. No mientras yo respire. Afuera, el viento soplaba a través del jardín, sacudiendo los rosales que Javier y yo habíamos plantado hacía décadas. Observé a mi hijo, roto pero resuelto, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez en meses no tenía miedo. Estaba furiosa. Y estaba lista. Porque Sofía Galán podría haberse casado con un miembro de esta familia.
pero no tenía ni la más remota idea de contra quién estaba luchando realmente. Esa noche, la casa se sentía como el centro de una tormenta inminente. El aire estaba cargado de electricidad, de anticipación. Habíamos pasado horas con Gracia Bernal, que había venido a mi casa de inmediato, su rostro serio y profesional. La lluvia había comenzado a azotar las ventanas, un ritmo constante contra el silencio tenso de mi salón. Mateo estaba sentado en el viejo estudio de Javier, con el teléfono de Gracia en altavoz sobre el escritorio. Estábamos repasando el plan, los mensajes de texto de Sofía, la tarjeta de visita que Carlos Hurtado me había dejado, las consultas bancarias que Gracia había descubierto que Sofía había intentado hacer bajo el nombre de Mateo. La evidencia se amontonaba como leña seca. La expresión de Mateo se había endurecido hasta convertirse en una máscara de fría determinación. Era algo que nunca había visto en mi hijo, el profesor de literatura de voz suave. Era el hijo de Javier Montesinos, el constructor. «Necesito confrontarla yo mismo, mamá». «Gracia», dijo finalmente, su voz grave. «No puedo dejar que piense ni por un segundo más que me tiene engañado. No puedo dejar que piense que ganó». Gracia, desde el altavoz, asintió. «De acuerdo, Mateo. Pero si lo haces, tiene que ser controlado. Tiene que ser en tus términos, no en los suyos. Y necesitamos testigos. Yo estaré allí. Y Leonor estará allí». Así que llamamos a Sofía. La voz de Mateo fue una obra maestra de control. Calmado, casi sumiso, le dijo que estaba en mi casa, que yo estaba alterada por la visita de su asesor, que necesitábamos aclarar las cosas sobre las finanzas familiares de una vez por todas, que él quería hacer lo correcto por ella, su esposa. Pude oír el entusiasmo, el triunfo mal disimulado en el tono de Sofía a través del teléfono. «Finalmente», dijo ella, su voz melosa, «sabía que entrarías en razón, cariño. La vieja está siendo irracional. Llego en 20 minutos. Es hora de que tomemos el control». Una hora más tarde, Gracia ya estaba sentada en el sillón del rincón, con sus carpetas apiladas ordenadamente a su lado. Los faros del Audi plateado barrieron el camino de entrada. Sofía llegó en un destello de perfume caro y tacones de aguja, confiada como una emperatriz. «Cariño», dijo, entrando en el salón como si fuera la dueña, dirigiéndose a Mateo e ignorándome a mí. «Estaba empezando a pensar que te estabas arrugando. Me alegro de que estés listo para ser un hombre». Su sonrisa de suficiencia flaqueó visiblemente cuando vio a Gracia sentada en el sillón. Sus ojos se entrecerraron. «¿Y esta quién es?» «La contable». Mateo se mantuvo erguido, más alto de lo que nunca lo había visto. Su voz era firme. «Siéntate, Sofía. Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó ella, bajándose lentamente al sofá, su mirada desconfiada yendo de Mateo a Gracia. «Sobre esto», dijo él, y deslizó su propio teléfono sobre la mesa de centro. La pantalla brillaba intensamente en la habitación, mostrando la conversación de texto con Carla. El rostro de Sofía perdió todo el color. Quedó lívida. Esos son falsos». «¿Qué es esto?» «Un montaje. Son capturas de pantalla de tu número, Sofía», replicó Mateo fríamente. «Y la nueva cámara de seguridad de mamá os grabó a ti y a tu supuesto asesor ayer, amenazándola, exigiendo 10 millones de euros. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Entonces, en una fracción de segundo, su expresión cambió de conmoción a una furia pura y desatada. «Me tendisteis una trampa», escupió. «Los dos. Esta vieja bruja manipuladora». Se volvió hacia Mateo, su voz un siseo. «¿De verdad crees que puedes engañarme y quitarme lo que es nuestro? Lo que me gané aguantándote». «No hay nuestro, Sofía», dije yo en voz baja desde el sillón de Javier. «Nunca lo hubo». Sus ojos se lanzaron hacia Gracia. «¿Y tú quién demonios eres?» «Su enfermera». «Soy su peor pesadilla», dijo Gracia uniformemente, sin levantar la voz. «Soy Gracia Bernal. Soy la abogada de la familia Montesinos. Y a partir de este preciso instante, se te notifica formalmente la solicitud de anulación matrimonial, basada en fraude, coacción y engaño financiero premeditado». Sofía se quedó helada. Luego soltó una carcajada.
Un sonido agudo, histérico, lo suficientemente afilado como para cortar el vidrio. No podéis hablar en serio. Anulación. Eso es imposible. Estamos casados. La mitad de todo es mío. Mío. Se levantó de un salto. Un tribunal nunca creerá esto. ¿Creéis que una vieja viuda senil y un profesor ingenuo y patético pueden ser más listos que yo? Mateo, te está manipulando. Te está lavando el cerebro para quedarse con sus preciosos millones para ella sola. Mateo ni siquiera parpadeó. Dio un paso hacia ella. Vi la forma en que miraste la casa de mi madre el primer día que la conociste, Sofía. No nos mirabas a nosotros. No mirabas a un futuro conmigo. Buscabas una etiqueta con el precio. Me usaste. Usaste mi dolor. Por un momento, la máscara se resquebrajó por completo. Su hermoso rostro se contorsionó en algo feo y cruel. Sois unos tontos, siseó, unos paletos de pueblo. Ese dinero nunca os durará. Y cuando se haya ido, cuando estés solo y arruinado, te darás cuenta de que yo fui lo mejor que te ha pasado en tu miserable vida. Mateo respiró lentamente. Quizás, pero prefiero estar arruinado, y solo que pasar un minuto más casado con alguien que trata el amor como un maldito negocio. Gracia se puso de pie, su pequeña estatura irradiando una autoridad inmensa. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. Toda comunicación entre usted y mis clientes cesa ahora. Esta es la orden de alejamiento temporal. Tendrá noticias de nuestros socios en el Tribunal de Familia dentro de una semana. Ah, y por cierto, Gracia sonrió finamente. Mi bufete también está presentando una denuncia penal contra su socio, el señor Carlos Hurtado, por intento de extorsión. Parece que tiene un historial interesante de asesorar a mujeres jóvenes que se casan con familias adineradas. ¡Qué coincidencia! Buenas noches, señora Galán. Sofía nos miró a los tres, su pecho subiendo y bajando con rabia. Arrebató su bolso de diseño del sofá. «Os arrepentiréis de esto», gritó, su voz temblando de ira y pánico. «Ambos, los secretos no permanecen enterrados para siempre. Le contaré a todo el mundo». «Adelante», dijo Mateo, su voz muerta. «Cuéntales cómo intentaste robarle a una viuda. A ver quién te cree». Entonces, se fue. Sus tacones repiqueteando furiosamente sobre el parqué del pasillo, la puerta principal cerrándose de un portazo que hizo temblar las fotos en la pared. Vimos desde la ventana cómo su Audi patinaba sobre la grava mojada y desaparecía en la tormenta. Mateo se quedó allí de pie durante mucho tiempo, mirando la puerta vacía. La adrenalina nos abandonó a todos. Finalmente, exhaló, un sonido tembloroso que pareció llevarse el último año de dolor. «Se acabó», susurró. Caminé hacia él y esta vez fui yo quien apoyó la cabeza en su hombro. Él envolvió sus brazos alrededor de mí. «No», dije suavemente, sintiendo las lágrimas de alivio en mis propios ojos. «No se acabó. Solo está comenzando, porque terminar un matrimonio tóxico y fraudulento era solo el primer paso. El siguiente, el más difícil, sería sanar lo que esa tormenta había roto. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, vi esa fuerza, la fuerza de Javier, la fuerza de un superviviente, regresando a los ojos de mi hijo. La tormenta que azotó Sevilla esa noche se desvaneció con las primeras luces del alba, pero el silencio que dejó atrás era pesado. Era el tipo de silencio que solo llega después de una destrucción necesaria, después de que la fiebre se ha roto. Sofía Galán se había ido. Físicamente, había desaparecido de nuestras vidas tan rápido como había entrado. Sin embargo, su presencia tóxica persistía, como el olor de su perfume caro aferrado a los cojines del sofá, un recordatorio fantasmal de un recuerdo que deseabas poder olvidar. Durante las siguientes semanas, Gracia Bernal trabajó incansablemente en el frente legal. Fue nuestra roca. Con el arsenal de pruebas que habíamos reunido, los mensajes de texto explícitos, los documentos financieros falsificados que Sofía había intentado crear, y la grabación completa de la cámara de seguridad de su amenaza de extorsión, la defensa de Sofía, o la falta de ella, colapsó casi de inmediato. Intentó contratar a un abogado.
Intentó intimidar a Mateo con amenazas vacías sobre derechos conyugales y división de bienes. Pero la voz de Gracia en las comunicaciones oficiales era tranquila, quirúrgica, implacable. Este matrimonio, escribió al tribunal, adjuntando la transcripción de los mensajes de texto, nunca se construyó sobre el amor, señoría. Se construyó sobre un fraude calculado. Fue un intento de robo. 6 semanas después, un juez en el Tribunal de Familia de Sevilla concedió la anulación. En el papel, legalmente, fue como si el matrimonio de Mateo y Sofía nunca hubiera existido. Pero el corazón no entiende de papeles legales. El naufragio emocional permaneció. Durante días, Mateo apenas habló. Se mudó de nuevo a su antigua habitación en mi casa. Se despertaba, iba al campus a dar sus clases como un autómata y regresaba mucho después del anochecer, a veces tarde en la noche. Yo lo oía caminar de un lado a otro en la habitación de arriba. El ritmo incansable de un hombre tratando de caminar para escapar de una vergüenza que no merecía. Una noche, lo encontré sentado en el porche trasero, mirando en silencio el jardín que Javier tanto amaba. Los rosales que yo había estado podando el día de la confrontación estaban ahora en plena floración. «Casi nos lo quita todo, mamá», dijo en voz baja, sin mirarme. «No solo el dinero, eso es lo de menos. Casi me quita, a mí, mi juicio, mi identidad. Me hizo dudar de todo lo que creía ser». Me senté a su lado, en el viejo banco de hierro. Apoyé una mano en su brazo. «No, cariño. No te quitó nada que importe. Te confundió. Te usó. Pero la encontraste. Encontraste la verdad antes de que pudiera destruirte por completo. Eso no es fracaso, Mateo. Eso es fuerza». Él asintió lentamente, absorbiendo las palabras. Papá la habría calado en un segundo. Habría visto a través de esa sonrisa en el primer minuto. «Sí», dije, sonriendo suavemente por primera vez. «Probablemente sí. Tu padre tenía un detector de gilipollas infalible, pero él también habría estado increíblemente orgulloso de que encontraras tu propia salida, de que protegieras tu hogar». En los meses que siguieron, algo cambió profundamente en él. El dolor no desapareció, no de la noche a la mañana. Se transformó. Mateo se volcó en su trabajo en la universidad con una pasión renovada. Se convirtió en mentor de estudiantes. Escribió ensayos brillantes sobre la confianza y la traición en la literatura moderna, desde Shakespeare hasta nuestros días. La universidad, reconociendo su dedicación, le ofreció una promoción a profesor titular del departamento. Una tarde, unos 8 meses después de la anulación, entró en la cocina, sosteniendo una carpeta. No era la hoja de cálculo de Sofía. Era una propuesta. «Mamá», dijo, su voz firme y clara, la voz que yo recordaba. «He estado pensando mucho. Cuando llegue el momento, cuando finalmente herede la parte del legado que papá dejó para mí, quiero usarla para algo bueno, algo real». Abrió la carpeta para revelar una propuesta detallada. No era para un coche nuevo o un apartamento de lujo. Era para un programa de becas y subvenciones. La Fundación Soleras, Javier Montesinos, diseñada para ayudar a estudiantes de primera generación de los pueblos de Andalucía a ir a la universidad, y también para financiar a jóvenes artesanos carpinteros, ceramistas, herreros, a establecer sus propios talleres en Triana. «Papá construía casas», dijo Mateo, sus ojos brillando, esta vez con propósito. «Yo quiero construir futuros». Las lágrimas nublaron mi visión mientras lo abrazaba con todas mis fuerzas. «Te estás convirtiendo», susurré contra su pecho, «exactamente en el hombre que él siempre esperó que fueras». Y lo decía desde lo más profundo de mi alma. En cuanto a mí, continué administrando el patrimonio en silencio, con la ayuda de Tomás, el asesor de Javier, y la supervisión de Gracia. Pero ya no se sentía como una carga, ya no era un secreto vergonzoso. Se sentía como un propósito. Parte de la fortuna de Javier ahora financiaba esas subvenciones. Cada vez que llegaba una carta de agradecimiento de un joven carpintero que había podido comprar sus primeras herramientas, o de una estudiante de medicina de un pueblo de Huelva, casi podía oír la risa profunda de Javier. «Deja que el dinero trabaje, Leo, para la gente que todavía cree en el trabajo duro».
Aproximadamente un año después de la anulación, una noche de sábado, Mateo trajo a alguien nuevo a cenar. Mi corazón dio un vuelco de ansiedad, pero en el momento en que abrió la puerta, supe que todo era diferente. Se llamaba Clara. Era una tranquila profesora de arte de secundaria, con ojos amables y risueños, y manchas de pintura azul debajo de las uñas que no se había molestado en ocultar. Pasó la mayor parte de la noche preguntándome sobre la vida de Javier. No sobre su éxito, sino sobre sus pasatiempos. Se quedó fascinada cuando le conté cómo él mismo había restaurado los muebles del salón. Cuando elogió las rosas del jardín, Mateo sonrió. Una sonrisa genuina, tranquila, la primera sonrisa verdaderamente feliz que le había visto en meses. Mientras se alejaban esa noche, en el viejo Renault de Clara, me quedé junto a la ventana, viendo las luces traseras desvanecerse en la oscuridad de la calle. Sentí una paz que no había conocido desde mucho antes de que Javier falleciera. Los 53 millones de euros que Sofía una vez intentó robar, ese dinero que casi nos destruye, habían crecido. No solo en cifras en un banco, sino en significado. Se convirtieron en la semilla de algo vivo, compasión, resiliencia, legado. La gente dice que el dinero te cambia. Tienen razón, pero no de la manera que ellos piensan. El dinero no cambia quién eres, solo revela, con una luz brillante e implacable, lo que ya estaba allí. Javier me había enseñado esa lección hacía 40 años. Sofía me había recordado trágicamente por qué importaba. Y Mateo, mi hijo, mi maravilloso hijo, había demostrado que era verdad. Mientras me sentaba en el viejo sillón de cuero de Javier esa noche, el olor a cedro y papel antiguo todavía flotando débilmente en el aire, susurré la lección en voz alta. No para él esta vez, sino para mí misma. La verdadera riqueza no se mide en euros, ni en propiedades, ni en coches de lujo. Se mide en la fuerza que tienes para proteger lo que no se puede comprar: el amor, la integridad y la familia. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, supe, sin sombra de duda, que seguíamos teniendo todo eso. Éramos la familia más rica de Sevilla.